Tercer año Grupo B. Así de esta manera me permito presentarles el derecho colectivo del trabajo. Un derecho en el que nosotros los empleados, desde la década de Porfirio Díaz, ya una época reciente, moderna, no encontrábamos salida, y en Río Frío y en Cananea, varios compañeros fallecieron al intentar ejercer su derecho a la coalición e intentar ejercer también el derecho a tener mejores prestaciones laborales. Los hermanos Flores Magón fueron los primeros, junto con diversos pensadores de generar el hecho de recuperar las garantías no solo humanas, en aquella época no se reconocían como tal, sino los aspectos básicos para que el ser humano pudiera vivir una vida como la tienen ustedes, aún en el estatus en el que estamos, para que hubieran jornadas de trabajo de no más de 8 horas, para que se generaran en modo diurno, nocturno y mixto, para que pudieran haber condiciones de trabajo, pero que necesariamente por la vida de la sociedad, por la forma de la sociedad, es que todo esto han sido un conjunto de promesas incumplidas. En esa tesitura, el 5 de febrero, después de los debates del 16 de diciembre del 16, surge el derecho del trabajo ese 5 de febrero, pero por la mala intención de los empleadores y de nosotros los abogados, allá por un 18 de agosto del 31 se modifica, surge la Ley Federal de Trabajo, tristemente hasta 1970 tiene una modificación, aunque socialmente hablando, en la década de los 50 tuvo una modificación también, lo vimos en Historia de México, cuando hablábamos de los movimientos sociales de ferrocarrileros y de los compañeros médicos y de los jóvenes. La década de los 70 hay una reforma de tipo objetiva y se supone que la gran reforma procesal en México en materia laboral, incluso colectiva, se da en 1980. Tuvieron que pasar más años. Entre 2012 a 2018-19 se gesta un cambio ya diametral en toda la extensión del derecho del trabajo. Un proceso en la vía individual lento, torpe, que no lleva una explicación básica de lo que un trabajador debe de gozar en materia de justicia laboral. Mucho retardo, mucha dilación, muchos procedimientos que se quedaron ahogados y que varios trabajadores, aunque demandaron, no pudieron sacar adelante su derecho. Pero abogados como yo, que se dedicaron a volver los tribunales laborales, no en mi caso, la cueva de Alibaba y sus 40 amigos. Asuntos donde demandaban, metiendo trabajadores de más, donde demandaban a medio mundo, porque la relación laboral se presume. Hoy día, el filtro, el cuello de botella, es la mediación, la conciliación. Hoy día el servidor público, no lo olviden, por favor, todo lo que les he dicho, hoy día el servidor público, si llega a cometer un error, 3 situaciones tiene. Una falta administrativa, conforme la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 2, una multa. Y 3, se da vista al Ministerio Público. Nunca lo olviden. Esto debe de quedar como un aprendizaje de ustedes para la vida. La dilación en un procedimiento ya lleva, conforme a la ley general, una multa, una inhabilitación y vista al Ministerio Público por el delito que el servidor público esté cometiendo. En ese contexto, la Ley Federal de Trabajo nos quedó a deber a los trabajadores mucho y todavía nos queda a deber, dado lo político de este derecho. Vamos a ver 3 minutitos de este documento de 35, es un debate. ¿Qué va a pasar con los sindicatos en México? ¿Qué va a ocurrir con CTM, FRO, CROM, FECEBES, UNT? Esos sindicatos grandísimos que al lado de la antorcha campesina se han dedicado a amasar fortunas, pero a través de líderes, no a través de la base. El sindicato se construye para 3 cosas: para el estudio, para el mejoramiento y para la defensa de los intereses de la clase trabajadora o patronal. Veamos esto. Arranco con la pregunta. El PRI logró los sindicatos lograron sobrevivir
la salida del PRI, van a sobrevivir a Morena las grandes sindicales. A mí me parece que lejos de determinar un problema de existencia, se va a generar un problema de coexistencia. Es decir, yo creo que ante un vislumbrante caos, ante un vislumbrante manejo de diversidad de situaciones que puedan darse en el ámbito colectivo, el derecho es la única arma que ha de poner orden a estas situaciones. O sea, a ver, para ser claro, tú lo que ves es las viejas centrales sindicales, junto con las nuevas, van a tener un periodo de conflictividad y de lucha por los territorios y por colonizar o mantener las colonias de nuestros sindicatos, quién sabe cuánto tiempo. Exactamente. Esa es mi perspectiva. Que en este proceso de dejar de existir, si así lo consideráramos, es muy aventurado pretender orillarnos a su extinción, porque vamos a provocar un lío, vamos a provocar un caos. Entonces yo creo que aquí el Estado, al estar autorizando tomas de nota diversas y que salgan líderes sindicales por todos lados, de repente se abajo una piedra y ya sale un líder sindical, que verdaderamente no se cuestione la representatividad de las instituciones a las cuales se les otorguen, como se llamen. Yo creo que el problema es que el Estado debe aplicar ese derecho para vigilar que en orden coexistan en un ambiente equilibrado como probablemente no se tenía, o sí. Alfonso, una transformación que viene del sindicalismo parece inevitable, pero tú, ¿cuál es tu visión? ¿Compartes los temores de Juan Francisco? Bueno, yo tendría necesidad de hacer dos precisiones. Bien. La primera, a tu planteamiento. Definitivamente yo no comparto la idea de que las organizaciones sindicales pertenezcan al partido Morena. Eso, vámonos con cuidado, implica muchas cosas. No dije pertenecer, dije estar vinculado a la vinculación es pertenencia. En relación, por ejemplo, a dos senadores que son uno, el que va a anunciar una gran central, Napoleón Gómez Urrutia, y Pedro Aces, que también es senador de Morena. Sí, pero eso no quiere decir que las organizaciones sindicales pertenezcan a Morena o una franja de organizaciones sindicales pertenezcan a Morena. O cuando menos yo diría eso, habría que preguntárselo a líderes como Francisco Hernández Juárez y algunos otros que seguramente van a decir qué pasó. Yo soy mi territorio. Sí, bueno, eso nos dijeron 80 años, ¿eh? Así es. 80 años. Así es. Y todo el mundo sabíamos dónde estaban vinculados. Como tú lo acabas de decir, el esquema corporativo en México se configuró en más de 80 años. Se inicia en el 17, amarra con la primera Ley Federal del Trabajo y despega hasta los años 80, que entra en crisis. Por lo tanto, bueno, no vamos a decir que en un gobierno de 6 años va a suceder lo que sucedió en más de 80. Va a haber, ahí comparto lo que decías, va a haber jaloneos. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser, diría yo, sanos. El que tenga representatividad, que se quede. Que se quede. Ajá. Si los trabajadores dicen se tienen, enhorabuena. Lo importante es que tengan posibilidad, y eso pareciera ser que se está abriendo la posibilidad de decir ya. Ahí está. Parte central, mi querido Paco Moreno, tú eres un hombre que está vinculado con el sindicalismo, lo conoces bien, trabajaste directamente con uno de los pilares de la CTM, pues con uno de sus últimos, digamos, grandes liderazgos, Rodríguez Alcaín, y te diría, a ver, ¿cómo ves tú la situación del sindicalismo hoy, a la luz de los dos planteamientos que están sobre la mesa? Viene una reforma que asegura democracia sindical, que cada agrupación pueda votar a sus líderes, sacarlos o dejarlos. Si eso modifica completamente el sindicalismo o no. La democracia sindical es un supuesto. La razón de existencia de los sindicatos
es una sana convivencia con los empresarios. Un país que le apueste al capital, a la inversión, al sano entendimiento entre los empresarios, los inversionistas y los sindicatos, es un país que tiende a tener éxito. Un país que le apueste a lo contrario, Pero va en demérito. ¿Vas a tener sobrevivir. sindicatos más sanos con democracia sindical o como antes? Igual es, ¿Cómo ha sido hasta ahora? exactamente iguales, con una distribución del poder diferente, con una pugna por los contratos, espero, mejor representada en los propios tribunales, mejor representada en las juntas, y a lo que hay que apostarle es a que los trabajadores estén bien. Recordemos que esas centrales obreras de las que hablamos fueron también sustento de instituciones como el Seguro Social, como el Infonavit, que le dieron viabilidad económica a muchos trabajadores. Pero vamos a hablar para adelante. México lo que requiere es paz laboral, desarrollo, A ver, entendimiento. paz laboral, por lo que dijeron las dos intervenciones anteriores, no creo que vaya a ser por lo menos la misma que hemos vivido. Y por otro, ahí están en el Congreso las audiencias, hoy comenzaron sobre la nueva reforma laboral. El tema más importante, libertad sindical, democracia sindical, acabar con los contratos de protección. Me quedé. Aquí nos quedamos con la idea fija. El sindicalismo en México nace en la tesitura, en el contexto de la coalición. El artículo 354 de la Ley Federal del Trabajo reconoce la libertad de coalición del patrón y del trabajador. La palabra coalición implica un acuerdo, por favor nunca lo olviden porque ustedes van a vivir con eso. Es un acuerdo temporal de trabajadores o de patrones para que defiendan sus intereses de clase. ¿Cuáles son los intereses de la clase trabajadora? Está bien fácil. El artículo 356 de esta misma ley magistralmente usa 3 palabras y son las que he usado toda mi vida de abogado cuando he explicado el derecho del trabajo. El estudio, el mejoramiento y la defensa de mis intereses de clase trabajadora dentro del campo de la ley, dentro del desarrollo de lo que la ley me permite y lo que es nulo para el patrón, pero es válido para mí como trabajador en mi trinchera, sea el apartado A o sea el apartado B del 123 de la Constitución, respetándome jornada, respetándome salario, mejorándome condiciones de trabajo, teniendo seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento como una obligación constitucional bipartita y más aún, sin distinción, porque varones y mujeres tenemos que estatuirnos de manera conjunta, de manera idéntica e igual. De esta manera, el sindicalismo en México se puede constituir de manera natural. Puede crearse o organizarse un grupo de trabajadores o patrones en cualquier momento sin ninguna restricción de ley. Pero ojo, cuando ya te constituiste y quieres un reconocimiento a tu personalidad jurídica, entonces tienes que reunir ciertas garantías, ciertos requisitos. Y entre ellos está el hecho de que redactes un estatuto. Es un documento que va a contener el operar, la forma general y particular de cada una de las carteras de tu mesa directiva, los reglamentos que van a estipular los pasos a seguir en cada uno de los eventos que vas a hacer, llámese en la Comisión de Honor y Justicia, llámese en la Comisión de Capacitación y Adiestramiento, formación sindical, en materia laboral, la capacitación para los trabajadores en evitar la violencia tanto al patrón como a los aspectos que vulneran en el 47 de la Ley Federal de Trabajo. Desde luego, también el elegir libremente a mis representantes sindicales, también fijar reglas de organización, administración y las actividades con programas de acción regularmente anuales. Eso es lo que se pide a cada sindicato. Constituir organizaciones que sean convenientes y desde luego no va a haber en esos nuevos sindicatos, en esa nueva fórmula, una disolución, suspensión o cancelación en vía administrativa. Que ahí quede el sindicato, que se entregó la toma de nota y porque ya no quieran se quede solo. No se puede.
De esta manera, nosotros como trabajadores al entrar a una empresa no estamos obligados a formar parte o dejar de formar parte de un sindicato. Es un acto de voluntad. Así incluso lo reza el convenio 87 de la OIT, que de manera clara dice que es un derecho de cada uno de nosotros. Enseguida, la elección de las mesas directivas, ya un tema muy sonado en todo México, por lo que estos debatistas han comentado, va a ser mediante voto directo, personal, libre, en aquellos casos en los que precisamente los miembros van a seguir reglas democráticas, pero con igualdad de géneros. Misma cantidad de damas, misma cantidad de varones en las mesas directivas, no más de unos, no más de otros, con igualdad de oportunidades para el género humano, precisamente en representación de los trabajadores. No pueden haber sanciones en los sindicatos para los trabajadores, vulnerándoles las garantías insertas, obviamente en el artículo 20, apartado A, fracciones 1 a 3. Este es presunta inocencia y autoincriminación. ¿En qué consiste eso? En que yo, para defenderme en una investigación de tipo sindical, si quiero, puedo decir o puedo declarar y defenderme, pero si no quiero, no lo hago. Puedo ofrecer pruebas y obviamente el debido proceso es seguir las reglas que se tienen que establecer, es dar un conjunto de pasos en los que yo decido si me defiendo o me quedo callado. Las directivas ya tienen el deber de rendir cuentas completas de su administración y su patrimonio. Sin duda, aspectos que vivió Fidel Velázquez, los 5 lobitos, el mismo Morón, gente que se enriqueció del sindicalismo en México, gente que vivió en palacios y demás, eso se tiene que acabar porque, yo repito, un sindicato se constituye para 3 cosas: estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de clase. Y en ese estatus, ¿qué clase de sindicatos tenemos en México? Tipos de sindicatos. Tenemos, en primer lugar, los sindicatos gremiales, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como el Sindicato Nacional de Luz y Fuerza, como el de Pemex, como el de Ferrocarriles. Pero también tenemos sindicatos de empresas, aquellas empresas que tengan menos de 20 trabajadores, más de 20 trabajadores, pueden constituir sindicatos ellos. Sindicatos industriales como el minero, como el de la sal, como el de la mar, que tienen precisamente una rama industrial. Esta está considerada en el artículo 517 de la Ley Federal de Trabajo, que en ellos explican precisamente las ramas de la industria. Y vale la pena que lo veamos. Vale la pena que veamos ese artículo. 500, ya me fui para abajo. Sin duda, van a apreciar que en esta ley tenemos diferentes situaciones de las que ustedes no están acostumbrados a manejar, pero que de ella vamos a ubicar las ramas de la industria. Y aquí está, miren, tenemos a la textil, eléctrica, cinematográfica, azucarera, minera, metalúrgica, siderúrgica, hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, la automotriz también, química, celulosa, papel, tabacalera, vidriera, maderera, ferrocarrilera, la que elabora bebidas. Estas son las industrias o ramas industriales en México, incluso de servicios. Entonces, en esa tesitura, precisamente el artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo nos va fincando el tipo de sindicatos que nosotros podemos constituir o a los que nos podemos agremiar. Y bueno, en ese camino ya vimos los industriales cuáles son. Los nacionales de industria, cuando precisamente hay industria parecida como la automotriz, que por ejemplo puede tener una planta de Nissan en Estado de México, otra en Querétaro, en Puebla puede estar Volkswagen, puede estar Audi, viene un sindicato y en esa industria automotriz se acerca a los trabajadores de Puebla, a los trabajadores de Querétaro, a los trabajadores de Estado de México e integran un solo sindicato. No se da en la práctica, porque Puebla, al menos Volkswagen tiene su sindicato independiente, aunque afiliado a la UNT,
a la Unión Nacional de Trabajadores. Sindicatos de oficios varios. Bueno, cuando no te alcanza la cantidad menor de trabajadores para constituir un sindicato, crean un sindicato de oficios varios donde varias empresas pequeñas, sus trabajadores se afilian a ese sindicato y de esta manera rebasan la cantidad de 20 personas y se pueden constituir para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de la clase trabajadora. En ese estatus, bueno, sí es importante que yo les diga que en ese camino ustedes van a constituir también, van a poder ver cómo trabaja el derecho sindicalismo y ustedes son la generación que está enfrentando aspectos diferentes. En 10 años se darán cuenta si esto funcionó o no. Los patrones también pueden constituir sindicatos por actividades, por ramas o nacionales. Sin lugar a duda, quien tenga menos de 15 años no puede formar parte de un sindicato. Y bien, si tú deseas registrar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tu sindicato para que tengas su toma de nota, surge la primer gran reforma. Se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a tener para los sindicatos nacionales o federales el Centro Nacional en la Ciudad de México. Se estima que se van a crear unidades, células en cada entidad federativa y que los sindicatos locales van a tener también la obligación de registrarse en ellos. Todavía está en construcción. Ustedes ya tienen en nuestra aula de WhatsApp los domicilios de los tribunales laborales y los centros de atención de conciliación y registro laboral que se crearon en la primera etapa. Puebla, a partir del mes de octubre del año que viene, ya tendría que hacer. Su servidor, cuando trabajé en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, tuve el honor de llevar el registro de sindicatos y leía expedientes antiquísimos y viejísimos de los que se lee, se aprecia cómo surge el sindicalismo aquí en Puebla. Tuve esa oportunidad, este procedimiento lo conozco como autoridad en su tiempo que fui laboral y bueno, es algo que les comparto. Para que tú registres tu sindicato con 20 empleados o más, necesitas exhibir copia autorizada del acta de asamblea constitutiva. Es un acta donde tú decides integrar y conformar un sindicato. La lista con el nombre, CURP, domicilio de los miembros y la actividad a la que se dedican. En especial vas a tener que anotar ahí también el nombre de los patrones y el domicilio de las sucursales o empresas en las que se ubiquen laborando los 20 o más empleados. Copia autorizada de los estatutos sindicales en términos del artículo 371, ahorita lo vamos a checar. Copia autorizada del acta de asamblea en la que se elija la mesa directiva. Si se dan cuenta, son 2 actas constitutivas. Pero hay un punto que dice la ley. Copia autorizada. ¿Quién autoriza? ¿Un notario? ¿O quién? ¿Un tribunal? No. Autoriza al secretario general, su homólogo. En este caso puede ser el secretario de actas y acuerdos. Ellos firman, se elabora el acta, firma el secretario general y dice autorizo. El presente documento coincide fielmente con su original que tuve a la vista. La misma leyenda del secretario de actas, a veces el contralor o el presidente de la unidad de honor y justicia o el contralor decía, firman y ahí está el documento autorizado. Importante, se remite en original y una copia. Se presenta esta documentación con un escrito que se dirige precisamente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y en él se detallan, exactamente se dice esto. Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, presente, fulano, sutano y perengano, nuestro carácter de secretario general, secretario de actas y contralor o secretario del interior. Nos permitimos remitir con domicilio para recibir notificaciones ubicado en tal y tal y tal y tal. Nos permitimos remitir en términos del artículo 365 de la Ley Federal de Trabajo la siguiente documentación en original y copia. Copia autorizada de esto y esto, todo esto que dije acá, debidamente autorizadas por el secretario general homólogo para efectos de que se nos conceda el registro de nuestro sindicato. Ya la autoridad tiene un deber, porque la autoridad precisamente
debe de verificar que se contenga un domicilio, un número de registro, nombre del sindicato, los integrantes del comité ejecutivo o mesa directiva, la vigencia de ese comité, socios, a qué central obrera pertenecen, el padrón de socios. Ojo, porque después de ello, los datos de los trabajadores se van a reservar. El artículo 78, aunque va a cualquier persona a pedir copia de estas actuaciones, especialmente el nombre, CURP y domicilio de los trabajadores, se reserva en términos de lo que dice el artículo 78 de la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información. En ese camino, el registro de un sindicato, tú lo vas a poder negar si no se propone a estudio, mejoramiento y defensa del interés de la clase trabajadores. Si no se integró de manera primaria con 20 trabajadores y si no exhibes cualquiera de estos documentos que te acabo de narrar, cualquiera de ellos, ahí te lo niegan. Es un argumento para podértelo negar y bueno, necesariamente puede cancelarse el registro de un sindicato, una federación o confederación cuando haya una disolución, un acta de disolución del sindicato, o sea, porque deje de haberse el estudio, mejoramiento y defensa, porque ya no haya los requisitos que la ley pide y porque se dediquen los líderes sindicales a extorsionar con emplazamientos a huelga a los patrones. Mucho ha pasado eso en la vida diaria. Es algo que se ha vivido en el derecho del trabajo y pues es complejo. Son situaciones tan duras, tan complejas que en realidad nos llevan aspectos importantes de mucha corruptela. Yo comentaba en tercer año grupo A hace un momento que su servidor fui actuario en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en especial me tocó un caso en el que me mandaron a notificar un emplazamiento a huelga a un bar. Era el sindicato de músicos. Llego inocente porque era muy joven a notificar y cuando entro al bar a notificarme me dice el dueño, oiga, pero ¿cuáles músicos? Y efectivamente había una rocola, no había personas trabajando. Levanté mi acta en la que hice constar que no podía emplazar porque pues no tenía a la vista los elementos para hacer. O sea, veía 2 mesas, a un señor despachando y una rocola. En aquellas épocas, hablo 1995 a 98, no teníamos la dicha de esto, de tomar fotos. Los celulares eran unos ladrillotes de este tamaño, hijos, y era muy caro llamar. No había la tecnología como hoy día, pero sí visualizábamos todos los aspectos que ocurrían precisamente en el derecho del trabajo, situaciones en las que se emplazaba a huelga incluso a la casa de ustedes si un albañil estaba trabajando, alguien llegaba, veía que estaban trabajando y al ratito el emplazamiento a huelga, o la demanda en la que 5, 6, 7, 8, 15 trabajadores demandan que ustedes los corrieron de su trabajo. Todo ese tipo de situaciones hoy día ya quedan legisladas que el sindicato puede desaparecer si no tiene los requisitos de ley. Y el requisito básico de ley para todo sindicato, hijos, necesariamente, nunca lo olviden. Los sindicatos nos constituimos los trabajadores para el estudio, mejoramiento y defensa de nuestros intereses de clase. Llámese patrón, llámese empleado. El día de hoy es cuanto en la clase, no quiero entrar a estatutos, ya es la parte final, luego contrato colectivo, en materia de contratación, pero colectiva. Cierre de clase, me permito solicitar un voluntario para que haga su cierre de clase, qué le gustó, qué no le gustó de esta sesión. Alfredo Hernández Benavides, primer voluntario. Alfredo, manifiéstate, por favor. Nada. Bien. Ana Reyes, apóyeme, hija. Espéreme, ya está Alfredo. Adelante, Alfredo. Su cierre de clase, por favor. Pues, ¿qué no me gustó y qué me gustó de la clase?
entender más sobre de cómo son los procedimientos y todo ese motivo. También aprendemos un poco más sobre los artículos y todo eso. Y ya, ¿Cuántos trabajadores se necesitan para crear un sindicato? mm, eso sí, no puse atención en eso. ¿Cuántos se necesitan? A ver, Alfredo, ponga atención. ¿Cuántos se necesitan? ¿Unos 20? Eso, muy bien, Alfredo. ¿Ya ve que sí puso atención? Bien, gracias, Alfredo. Ana Reyes, ahora sí, hija. ¿Qué le gustó, qué no le gustó? ¿Qué quiere aportar a la clase de Derecho Colectivo del Trabajo? Pues que es importante saber esto, ya que nos puede ser útil cuando nosotros ya empecemos a trabajar y nos las quieran voltear. Y más aparte me llamó mucho la atención las tres palabras que usted dijo que ocupaba mucho, pero no alcancé a notarlas. Estudio, mejoramiento y defensa. Es el artículo 356 de la Ley Federal de Trabajo. ¿Lo está viendo? Esta es la regla básica. Un sindicato o asociación de patrones y trabajadores se constituye para el estudio, mejoramiento y defensa. El día que un sindicato deje en esta reforma de mejorar la vida de sus compañeros, de estudiar para mejor capacitar, para mejor adiestrar, para mejor proveer en los derechos de un trabajador o de un patrón, y el día que ya no defienda, ese día ese sindicato puede dejar de existir. Esa es la regla básica. Por eso es que yo les decía a ustedes que precisamente aquí cuando se habla de disolución, hija, la problemática que tenemos es que lo primero que nos piden es precisamente, déjeme ver, aquí está, cuando se incumple el objeto o la finalidad, cuando el dirigente o el apoderado incurre en actos de extorsión, porque han habido casos, en temporadas mandan a notificar y ahí vas notificando y vas viendo cosas que no deben de ser, y ahí es donde como joven abogado tienes que tomar un criterio. Adelante, Ana. Adelante, Ana. Y creo que eso sería todo. Bien. Arturo, su cierre de clase. Pues como cierre yo diría que también los tipos de sindicato que hay, por ejemplo, los que nos había dicho en el artículo 527, que era la textil, la eléctrica, la cinematografía, la minería, todos los tipos de sindicato que hay, y que los sindicatos que son para el trabajo son los industriales, que son los servicios que prestan sus servicios en una o varias empresas, por así decirlo. Bien. Gracias, chicos. Espero les haya gustado la sesión. En un ratito la publico. Muy buena tarde y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Adiós, profe.